Ok, vamos a volver a continuar. Profesor, Dígame. nada más como para recordarme cuáles fueron los pasos para la parte A. Muy bien. Sí, usted dice del problema que estamos haciendo. Ah, correcto, sí. Sí, ok, sí, vamos a volverlo a leer para retomarlo. Esperemos que no se caiga esto otra vez. Ok, el problema dice así, la parte A dice, calcule la energía cinética de traslación media de una molécula de oxígeno a 300 Kelvin. Y le dice, le da un dato, le dice que el oxígeno tiene una masa molar de 32 gramos por mol. Entonces esa energía cinética, bueno, ya no está aquí, ya la borré. Eso daba 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Luego, la parte B le dice que calcule el valor promedio del cuadrado de su rapidez, que es esto que quedó por aquí, ¿verdad? Entonces eso daba 2.34 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. La parte C le dice, calcule su rapidez de la raíz media cuadrática. La rapidez o la URMS es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la velocidad. O sea que lo que había que hacer era al resultado de B sacarle la raíz cuadrada. Y eso me da la rapidez que son 484. Ahora, la parte D del problema dice que calcule, suponga que una molécula de oxígeno que viaja con una rapidez rebota entre los costados opuestos de un recipiente cúbico que tiene esta arista, 0.10 metros. Ok, le dice que calcule la fuerza promedio que ejerce la molécula sobre cada una de las paredes del recipiente. Entonces, pues la fuerza promedio les decía que se calcula con la segunda ley de Newton, ¿verdad? Necesitamos el delta P entre el delta T, ¿verdad? Y el delta P, recuerden que habíamos dicho que es el tiempo entre colisiones, ¿verdad? Aproximadamente. Y el delta P es el cambio del momento lineal, ¿verdad? Entonces, yo comencé calculando el P primero. El P es M por V y la V es la RMS, ¿verdad? Porque ya la redacción le dice que suponga que las moléculas se mueven con esa rapidez. Entonces, ese P, esta M es la M0, que ya también por ahí la habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, multiplicando esa M0, voy a volverla a poner por aquello, ¿verdad? 531,4 por 10 a la menos 26, ya está en kilogramos, lo multiplico por 484 metros sobre segundo. Y ahí tengo el P. ¿Okay? Ese P me da 2.57. Tal vez si alguno de ustedes hace los cálculos, a ver si yo no, algún dedazo, ¿verdad? A mí me da 2.57 por 10 a la menos 23 y las unidades son kilogramos metros sobre segundo. Ok, y ahora calculo el tiempo entre colisiones, el delta T. Profe, Dígame. pero digamos, la fuerza no sería más bien el cambio del momento. Sí, no solo el momento. sí, correcto, tiene razón, sí. Lo que pasa es que lo iba a hacer después de calcular el tiempo. Aquí arriba Okay. realmente es M, es el resultado que ya tenemos, ¿verdad? Que era 2MV, ¿verdad? Entonces lo iba a poner después, pero sí, hay que hacer eso. Ok, voy a calcular el delta T. El delta T, recuerden que es 2 veces la L entre la URMS, ¿verdad? Entonces ahí ese tiempo sería 0.20, ¿verdad? Porque es 2 por 0.1 y la URMS me da es 484, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Y ese tiempo me da, a mí me dio 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Y ahora ahora sí, calculo la fuerza. No sé si aquí se ve bien, voy a hacerlo aquí. La fuerza ahora sería, no, voy a hacerlo arriba mejor porque ya ahí queda un poco incómodo. La fuerza entonces sería el delta P, que es 2M0V RMS entre el delta T. Y lo de arriba sería multiplicarlo por 2, ¿verdad? Que en este caso serían
el 2.57 multiplicarlo por 2. Eso me queda 5.14 por 10 a la menos 23 kilogramos metros sobre segundo. Y el delta T es 4.13. 4.13 por 10 a la menos 4 segundos. Ok, y entonces eso, vamos a ver, a mí me dio, si todo lo hice bien y no me equivoqué, eso a mí me dio esa fuerza promedio, me da 1.24 por 10 a la menos 19 newtons. Ok. Y entonces vean que a esa fuerza no hay que hacerle nada, ¿verdad? Es decir, no hay que multiplicarla por ningún factor, porque digamos es la fuerza que ejercía una molécula, una única molécula, ¿verdad? Recuerden que el tiempo entre colisiones supone que la molécula no colisiona con otras moléculas en el camino, sino que ella pasa, digamos, de forma, digamos, en línea recta de una pared a la otra y regresa. Y las colisiones entre las paredes son elásticas, ¿verdad? Pero realmente eso ustedes saben que no es cierto, ¿verdad? Es decir, no es solo una molécula, son muchas. Entonces no solo colisionan con las paredes, sino que la mayor cantidad es entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, esto es un modelo aproximado, ¿verdad? Obviamente. Pero esa sería la fuerza. Bueno, entonces, luego la parte E del problema, tiene parte E, le dice que calcule el número de moléculas de oxígeno contenidas en un recipiente de este tamaño a 300 Kelvin y presión atmosférica. O sea, le está pidiendo la N mayúscula. El número de moléculas a 300 Kelvin y a presión atmosférica. Entonces, ya ustedes saben que cuando dicen presión atmosférica, se refiere a una atmósfera, ¿verdad? Entonces, si le pide el número de moléculas, lo sacamos del gas ideal. P por U entre KBT. Ok, entonces sería, la P es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Y el volumen cuál sería? El volumen del contenedor, ¿verdad? Que suponemos que es ese cubo, esa caja cúbica que tiene 0.10 metros o 10 centímetros de arista, ¿verdad? Entonces aquí sería 0.10 metros a la 3, dividido entre la KB, 1.38 por 10 a la menos 23, Joule entre Kelvin, por la temperatura que me dice que es a 300 Kelvin. Y eso me daría, y de ahí sacaría el número de moléculas. A mí esa N me da 2.45 por 10 a la 22 moléculas. Profe, la presión es la de una atmósfera, ¿verdad? Sí, decía que a presión atmosférica. Ok, vamos entonces a hacer otro. Profesor, una pregunta. Sí. La distancia L de la pasada era un dato. La distancia, la arista, dice usted la arista. Sí, lo de 0,10 metros. Sí, era un dato, es un dato del Ah, problema. perfecto, entonces. Bueno, vean este otro problema. Este es un problema, déjenme ver antes de abrir la boca, no vaya a ser que diga algo mal.
Sí, este es un problema del libro de Jankoli. No sé si lo han, si lo han visto por ahí. El problema está en la página 482. Por si... Ahora, como estos libros están todos en internet, esta es como creo que la tercera edición de este libro. Bueno, el problema dice lo siguiente. Dice, la parte A le dice que calcule la rapidez RMS. La RMS de una molécula de oxígeno que está a 0 grados Celsius. Solamente eso, ¿verdad? Y la parte B le dice, determine cuántas veces por segundo ella viajaría de ida y vuelta a través de un cuarto de 7 metros de largo en promedio, suponiendo que tiene muy pocas colisiones con otras moléculas. Vuelvo y lo repito, dice determine cuántas veces por segundo. ¿Eso qué le sugiere a ustedes? Eso parece una frecuencia, ¿verdad? Podríamos llamarlo como la F minúscula, la F que siempre hemos usado, ¿verdad? Para referirnos a frecuencia. Entonces, cuando le dice cuántas veces por segundo, lo que le está diciendo es calcule la frecuencia de colisión. ¿Ok? Y lo hace en un cuarto, digamos, que se supone que es el modelo del cubo, que tiene de arista 7 metros de largo. O sea, imagínense una habitación cúbica con arista 7 metros. Entonces aquí la L le está pidiendo la frecuencia y le está dando el arista del cubo, la arista que es 7 metros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la parte A. La URMS, vean que se puede calcular de dos formas, ¿verdad? Puede ser 3 kb por T entre M0, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. O también lo podemos calcular como 3RT, que es la constante universal de los gases, pero abajo en lugar de M0 es la masa molar o el peso molecular, ¿verdad? Okay, entonces, para que esto dé metros por segundo, esto tiene que estar en kilogramos, esto tiene que estar en kilogramos por mol, ¿verdad? Ok, entonces yo ahí, pues el que usé para resolverlo, es este caso, ¿verdad? Bueno, este también sirve, es decir, si lo hago por aquí, vamos a ver, si lo hacemos por aquí, sería 3 por 1,38 por 10 a la menos 23. No le voy a poner unidades, por 300. ¿Ok? Y necesito la masa de una molécula. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando esta conversión. Una unidad de masa atómica, que le dicen una UMA, ¿verdad? Una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es tener la masa molar, ¿verdad? Si quisiera hacerlo por ahí, y entonces coger esos 32, ¿verdad? Que son UMAS, y multiplicarlo por 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos por UMA, por unidades de masa atómica, ¿verdad? Es como convertir de unidades de masa atómica a masa molecular, ¿verdad? Que eso por ahí en química se hacía, ¿verdad? En el curso de química general. Y haciéndolo de esta manera, pues esa velocidad da 4,61. ¿Ok? Pero, profe, digamos, si yo sé que la masa molar del oxígeno son 32. Ajá. Ah, no, por supuesto, claro, a eso iba. Es decir, si no lo hacemos por aquí, ¿verdad? Entonces por aquí sería 3 por 8,314 por 300 y la masa molar son 32, solamente que lo multiplico por 10 a la menos 3 para que me queden kilogramos por mol. Y eso también me tiene que dar 461. Sí, yo les estoy diciendo esto porque en algunos problemas de la plataforma
utilizan unidades de masa atómica. Entonces, la conversión es esta. Una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 27. Pero igual, es decir, si usted conoce la masa molar, también lo puede resolver. Bueno, entonces, para la parte B, necesito la frecuencia. Me piden calcular la frecuencia de las colisiones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, ¿cómo se los digo? Yo tengo estos resultados que me da el libro. El promedio del cuadrado es igual a 3 veces el Vx cuadrado promedio. Este es un resultado, ¿verdad? De teoría cinética, que lo habíamos visto por ahí. Lo que está diciendo es que no hay una dirección, ¿cómo se dice? Que sea preferente sobre otra, sino que las 3 direcciones tienen igualdad de probabilidad a la hora de estudiar el movimiento de una molécula, puesto que es aleatorio, ¿verdad? Es desordenado. Entonces, esto es cierto. ¿Okay? Y entonces, la otra cosa es que la URMS al cuadrado es el promedio del cuadrado de la rapidez. Y entonces, ¿esto para qué? O sea, ¿para qué quiero saber eso en este problema, en esta parte del problema, concretamente? Bueno, porque yo necesito, para poder calcular la frecuencia, yo necesito calcular el tiempo entre colisiones primero. Y ese delta T, Profe, dígame. un compañero acaba de ponerlo y sí, lo acabo de ver que en temperatura esto puso 300 Kelvin, pero eran 273. En la temperatura, digamos, en la raíz, la raíz grande que Sí, está... Ujú. tiene razón. Tiene razón, aquí son 273. Sí. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Ok. Sí, porque si no, no va a dar 461. Estoy pensando en el problema el anterior, ¿verdad? Se me quedó el 300. Ok, entonces, gracias. Entonces, les decía que para calcular la frecuencia yo necesito el tiempo, porque recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo, que en este caso el periodo sería como el tiempo entre colisiones. Entonces yo necesito usar delta T, que es 2L, entre Vx, que así es como está definido. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí yo tengo Vx cuadrado, promedio de Vx cuadrado, promedio de la V cuadrado, RMS cuadrado. O sea, necesito combinar estas cosas para encontrar una relación. Entonces, combinando estas dos, yo encuentro esto. Vx al cuadrado promedio es igual a VRMS cuadrado entre 3. ¿Sí? Se los dejo eso para que ustedes lo vean. Y cuando yo le saco la raíz aquí, que es válido, que sí se puede hacer, ¿verdad? Vean que ahí no estoy haciendo trampa. Esto sí me queda Vx promedio. ¿Okay? Y de este lado me queda VRMS entre raíz de 3. ¿Okay? Entonces, esto sin la raíz salió de aquí, ¿verdad? Combinando estas dos. Y luego yo le saco la raíz y obtengo una forma de calcular esta velocidad. Y ya tengo, digamos, la longitud de la habitación, que es una caja cúbica de 7 metros de lado, ¿verdad? Entonces, voy a seguir aquí arriba. Profesor, tengo una Sí. pregunta. La última relación, Sí. uno puede afirmar entonces que la raíz del promedio de los cuadrados es igual Casi no le oigo. Podría hablar un poquito más duro. Sí, claro. Uno puede afirmar que la raíz del promedio de los cuadrados es igual a la velocidad promedio. La raíz del promedio de los cuadrados. Suave. Me perdí. Sí, es que ahí abajo sale, ¿verdad? Raíz de... Esto dice usted. Sí, exacto, que se lo pasó de raíz del promedio de los cuadrados, ¿verdad? De la velocidad. Lo pasó al promedio de las velocidades. Eso se puede hacer siempre.
Sí, sí se puede hacer. Sí. Ok, perfecto. Sí, claro, sí se puede hacer. Entonces, sí, porque lo que pasa aquí es que esta velocidad, es decir, es una aproximación, ¿verdad? Estamos haciendo una aproximación. También depende de los datos que le den en el problema. Pero digamos, en este caso yo necesito el promedio de la V lineal. Entonces yo puedo hacer eso, ¿verdad? Ok, entonces ya con esto yo vengo y lo sustituyo aquí. Entonces ya me queda el delta T. Ese delta T es 2L, raíz de 3 entre VRMS. Y esto sí lo tengo, ¿verdad? Todo lo tengo. Por lo tanto, la frecuencia es 1 sobre delta T, que sería entonces VRMS entre 2L raíz de 3. Y si sustituyo ahí el 461 entre 2 por 7 por raíz de 3, me tiene que dar que la frecuencia es aproximadamente 19 segundos a la menos 1. Okay. Pero nuevamente, aquí están suponiendo que no hay colisiones entre moléculas, entre ellas mismas, en la trayectoria. Okay. También hay una fórmula para calcular número de choques, que se las voy a dar de una vez. Porque algunas veces le piden eso, entonces, qué sé yo, para efectos de una pregunta, estoy pensando no en un problema de desarrollo, sino una pregunta de marque con X, que se necesita, digamos, tener la información más a mano, ¿verdad? Porque no es un problema de desarrollo. Algunas veces piden eso, ¿verdad? El número de colisiones. Se puede deducir de la teoría cinética, pero si ya uno tiene la ecuación, mucho mejor, ¿verdad? Es decir, más rápido. Cuando yo tengo, digamos, en teoría cinética, uno se imagina como que si fuera un tubo, ¿verdad? Un modelo como cilíndrico. Y entonces, aquí está la pared del cubo, ¿no? Entonces las moléculas se mueven, digamos, hacia la pared y chocan en esta sección. Esa sección es digamos que la sección transversal efectiva. Pueden haber otras moléculas, de hecho van a haber otras moléculas, pero una forma de, digamos, simplificar el problema es imaginarse como que están moviéndose en una sección tubular, como cilíndrica, ¿verdad? Para, digamos, simplificar el cálculo, porque esto es una aproximación nuevamente, ¿verdad? No es nada que sea completamente exacto. Entonces, pero esta es una buena forma que ellos hicieron para imaginárselo. Entonces, esta distancia ellos dicen que es Vx por dt, ¿verdad? Porque es en un tiempo muy pequeño. Y entonces el número de colisiones, es igual a, les voy a dar de una vez la fórmula, un medio de n, que es el número de moles, ¿verdad? Vx por dt por a. Y esto también se puede escribir como el número de moléculas entre 2v Vx dt. Okay, entonces, ese n entre v es como, esa n ahí no es, digamos, no se trata del número de moles, es decir, se trata de una densidad, que sería el número de moléculas por unidad de volumen, ¿verdad? Entonces, pero la fórmula es válida, es decir, siempre va a poderse usar cambiando el dt por un delta t. Es decir, yo esto lo puedo escribir para tomar en cuenta el efecto de las 6 paredes del cubo, le meto 6 y lo multiplico por un medio, por n entre v, ¿verdad? A Vx por delta t. Es decir, ese dt
es un tiempo muy pequeño, pero no es infinitesimal, es decir, es un tiempo que se puede calcular. Entonces, y lo conocemos, ¿verdad? Porque ya lo hemos calculado como el tiempo entre colisiones. Y entonces de ahí, pues todo es conocido, ¿verdad? Este es el volumen, este es el número de moléculas, la sección transversal, la velocidad y el delta T. Y eso le da el número de choques por segundo, ¿verdad? Digamos en un delta T de un segundo, por ejemplo. Profe, si yo quisiera calcular la Vx, tendría que hacerlo con una fórmula que nos había dado antes, la que usted se adelantó, que es la de la velocidad promedio al cuadrado es igual a 3 por la velocidad promedio al cuadrado de x. Bueno, ahí le tendrían que dar, por ejemplo, sí, o sea, la hace con la que hicimos ahora, con esta. O sea, con este resultado siempre se le puede sacar raíz a este. Vx cuadrado igual a un medio del promedio al cuadrado. Con esa. Y entonces esa le da a la Vx. Sacándole la raíz en ambos lados, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Profe, ¿no era un tercio? Uy, sí. Un tercio, sí. Es un tercio. Bueno, vamos a ir a hacer un problema de la parte de distribuciones, de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Es un problema muy sencillo, o sea, lo que le está diciendo es que calcule las tres velocidades, ¿verdad? Entonces, para calcular las tres velocidades, el problema le dice cuál es la velocidad promedio, o sea, le está pidiendo la v promedio, ¿verdad? La velocidad media cuadrática y la velocidad más probable. De las moléculas de oxígeno a una temperatura de 300 Kelvin. Y le dice que la masa molar del oxígeno es 0.032 kilogramos por mol. Se le está pidiendo las tres velocidades. ¿Okay? Entonces, esto es solamente aplicar la fórmula, ¿verdad? Y recordar cuál es el procedimiento para hacerlo usando la distribución. Entonces, vamos con la velocidad promedio. ¿Cómo era que se calculaba la velocidad promedio? La velocidad promedio era una integral, ¿verdad? Todas se integran porque es sobre la campana de la distribución, ¿verdad? Y hay que utilizar un límite, es una integral impropia, ¿verdad? Entonces, para la v promedio es 1 sobre n, integral de 0 a infinito, de v, f de v, dv. ¿Ok? Entonces, para esa... vean que ahí la distribución tiene adentro un cuadrado, ¿verdad? Entonces, para poderla hacer, necesitamos hacer integración por partes, que no lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Sino simplemente estoy comentándolo, ¿verdad? O tener la integral de una tabla, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aquí yo necesito esta integral, la integral de 0 a infinito, de x a la 3, e a la menos x cuadrado sobre a de x. Y eso me da a cuadrado medios. Bueno, y haciendo esa integral,
La V promedio es la raíz de 8 kBt entre M0 por pi. O la raíz de 8 RT entre pi masa molar. Cualquiera de esas dos formas, ¿verdad? Y simplemente hacer los datos, sustituirlo ahí, ¿verdad? Sustituirlo ahí en los datos de la raíz. Entonces ahí sería de cualquiera de esas dos formas, ¿verdad? Me daría 1.60 raíz de kBt entre M0. ¿Ok? Y entonces ya de ahí puedo calcular esa velocidad. Déjeme ver un momentito. ¿Cuánto me dio? Creo que el cálculo lo hice. A mí me da 445 metros sobre segundo. Okay. Luego la velocidad, la V promedio al cuadrado, es 1 sobre n integral de 0 a infinito de v a la 2 f de v por dv. Y aquí necesito utilizar la otra integral, ¿verdad? La que tiene x a la 4. Que es esta. Integral de 0 a infinito de x a la 4 y a la menos x cuadrado sobre a de x es 3 raíz de pi entre 8 a la 5 menos. Ok, y esta me da, ¿qué me daba? Esta me daba ¿qué? Me da 3 kBt, ¿verdad? kBt sobre m. No, me da sin la raíz, ¿verdad? Y o me da 3 RT sobre masa molar. Ok. Entonces, para ponerle la raíz, pues tengo que justificar aquello de que el RMS está relacionado con el promedio del cuadrado de la rapidez por esta fórmula. La raíz de V, el promedio del cuadrado. Y entonces, ahora sí, ahí ya con eso le puedo poner, ya eso es su RMS, ¿eh? Ya esto ahora sí, es la raíz de cualquiera de esas dos. KBT entre M0. Y aquí sería 3 RT entre masa molar. Y esa me da a mí 483. ¿Okay? Y la otra es la velocidad más probable, que es derivando la distribución. ¿Verdad? Hacemos una derivada y igualamos a 0, porque la más probable está en el máximo de la campana, ¿verdad? Y esa es entonces 2kb por t entre m0 o la raíz de 2rt entre masa molar. Y esa es la menor, ¿verdad? Esa a mí me da 395 metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces ahí están las tres velocidades, ¿verdad? La RMS, que siempre es la mayor, ¿verdad? Entonces, en estas preguntas, algunas veces lo que le dicen es que, por ejemplo, ¿qué pasa si la temperatura se duplica? O, ¿verdad? Es alguna aproximación, o le relacionan las velocidades con las temperaturas, ¿verdad? Entonces, muchas veces las preguntas van por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si un gas está primero a una temperatura T1 y luego está a una temperatura T2? Entonces, haya el cociente de sus rapideces medias cuadráticas o haya el cociente de las rapideces promedio, etcétera, ¿verdad?
Vamos a ver si por aquí tengo algo así. Por ejemplo, vean este problema. Es un ejercicio. Entonces le dice, por ejemplo, este caso, le dice que, bueno, ya esto que voy a hacer no es de la distribución propiamente, ¿verdad? Sino cómo están relacionadas las rapideces, ¿verdad? Por ejemplo, las RMS. Entonces, este ejercicio dice, demuestre que para una mezcla de dos gases a la misma temperatura, ¿verdad? La razón de sus velocidades medias cuadráticas, o sea, las RMS, es igual a la razón inversa de las raíces cuadradas de sus masas moleculares. O sea, le está diciendo que la URMS es inversamente proporcional a la masa molecular del gas, ¿verdad? Y le dan una condición, que las temperaturas de ambos gases son iguales. ¿De acuerdo? Voy a volverlo a leer. Dice, demuestre que para una mezcla de dos gases a la misma temperatura, ¿verdad? Obviamente de naturaleza química distinta, la razón de sus velocidades RMS es igual a la razón inversa de las raíces cuadradas de sus masas moleculares. Entonces, en este tipo de pregunta, uno parte del hecho de que puede usar este resultado. Medio de M0 URMS cuadrado es igual a 3 medios de KBT. Y entonces lo aplica para los dos gases, ¿verdad? Entonces vamos a tener que es un medio de M, digamos, para el gas 1 y la URMS 1. Y lo divido entre un medio para la molécula del gas 2 y la URMS 2. Y de este lado es el cociente de 3 KB T1 y este es 3 medios de KB T2, ¿verdad? Y esto da 1, ¿verdad? Todo esto da 1. Porque le está diciendo que están a la misma temperatura. Y lo que hay que hacer es cancelar los medios y acomodar esto, ¿verdad? Entonces lo que le va a quedar es que el RMS1 entre el RMS, bueno, yo puse el 2 de primero, ambas al cuadrado es igual a M01 entre M02. Pues vean que los índices están cruzados, ¿verdad? Y ahí se ve que las rapideces son inversamente proporcionales a la masa de la molécula, ¿verdad? Yo había dicho la masa molar, lo dije mal, es a la masa de la molécula, ¿verdad? La masa individual. Bueno, pero esto está también relacionado con la masa molar, ¿verdad? Y lo que habría que hacer es simplemente quitar este 2 de aquí y pasarlo al otro lado como una raíz, ¿verdad? Es decir, quitar estos 2 de aquí y poner esto en raíz. Entonces, por ahí también, algunas veces en las preguntas que andan por ahí, le dicen también que haga esta aproximación, pero esta se la tienen que decir directamente, que aproxime el promedio del cuadrado, perdón, el promedio de la Vx, que lo aproxime como la raíz de V, del promedio de V cuadrado X. Vean ese otro caso. No le voy a poner el igual a, porque realmente esto es una aproximación. Porque parten del hecho de lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que se supone que cuando una molécula viaja de una pared a la otra, es decir, entre ese tiempo de colisiones, la molécula no, digamos que no colisiona con otra, sino que va directo de una pared a la otra y regresa. Y ahí estaría el delta T, ¿verdad? Entonces, en algunas preguntas le dicen, suponga que, y le dicen eso, que el promedio de Vx aproximadamente es la raíz del promedio del cuadrado de Vx. Pero entonces se lo tienen que decir en la pregunta
explícitamente, ¿verdad? Le tienen que decir, use esa aproximación, ¿verdad? Entonces vean que esas velocidades hay que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, no confundirlas, ¿verdad? Porque se parecen mucho a la hora de escribirlas, ¿verdad? Entonces, mejor hágase como en un index card o en una hojita, póngalas, ¿verdad? Que las tenga así, ¿verdad? Visibles, ¿verdad? Que no las tenga, digamos que por ahí, ¿cómo se llama? Como dicen, regadas, sino que las tenga a mano, esta aproximación, la que tiene el factor de 1/3, ¿verdad? Para efectos de un problema, ¿verdad? Ok. Bueno, lo que nos queda por ahí pendiente, que era la parte de teoría que quería comentarles hoy, es el famoso teorema de equipartición, ¿verdad? Que lo he venido comentando, pero no lo hemos visto, digamos, en detalle. Entonces, quería hablar un poquito sobre ese teorema. El tema del recorrido libre medio, recuerden que no entra, ¿verdad? Que eso está en la página 578 a la página 579, porque ya algunos por ahí me han escrito y me dicen que si ese tema entra, porque está dentro de la sección de teoría cinética, pero en el documento que yo les puse en la plataforma, en la primera semana de clases, ahí están los temas, y yo ahí lo digo explícitamente. Recorrido libre medio no entra. ¿Okay? Bien, el teorema de equipartición, les decía ahora, ese teorema, digamos, aunque se llama así, es un teorema como tal, en esa época surgió para tratar de explicar lo que ellos veían experimentalmente en los gases, el comportamiento de los gases cuando se calentaban, cuando estudiaban los cambios de presión, ¿verdad? Entonces, ese teorema fue como que introducido, digamos, como para, vamos a decirlo, como para que la teoría calzara, o sea, cuadrara, ¿verdad? Se acomodara a todo lo que ellos estaban viendo, ¿ok? Años después, cuando vino la mecánica estadística, ¿verdad? El teorema de equipartición ya cogió una forma matemática, ¿verdad? Pero en esa época lo introdujeron como una necesidad para que las cosas estuvieran de acuerdo con lo que se observaba experimentalmente. Entonces, el teorema básicamente por eso se llama de equipartición. Lo que hace es asignarle, como lo dice, bueno, el Tipler tiene un enunciado un poco distinto, pero vamos a comentar el enunciado del Tipler. El teorema después utilizaron la mecánica clásica, ¿verdad? Para darle una forma más elegante matemáticamente. Esa era la otra cosa que les iba a decir. Es decir, ustedes saben que en mecánica clásica hay una área que luego ustedes van a estudiar, que es lo que llaman la mecánica clásica analítica o la mecánica clásica avanzada, que son todos los, digamos, todos los formalismos matemáticos que se desarrollaron en mecánica clásica posteriores a Newton. ¿De acuerdo? Entonces, esos formalismos que se desarrollaron, luego los usaron en el teorema de equipartición, ¿verdad? Y hoy día tiene una forma, matemáticamente hablando, muy bonita, ¿verdad? Bueno, no es bonita, elegante, ¿verdad? Y sirve para, pues, hacer, qué sé yo, resolver otros problemas relacionados con estadísticas, sobre todo. Pero bien, el teorema de equipartición, no me quiero salir, leyéndolo aquí del libro, dice que cuando una sustancia está en equilibrio, entiéndase equilibrio como lo que habíamos visto, ¿verdad? Con ley cero de la termodinámica,
existe una energía media, un medio de kBt por molécula o un medio de RT por mol. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos van a, digamos que, a repartir. Un medio de kBt por molécula o un medio de RT por mol. Y entonces, como ya sabemos, dice ahí, con cada grado de libertad. ¿Ok? Entonces, los grados de libertad son las posibles formas de movimiento que va a tener esa molécula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos helio, el helio vamos a ver que es monoatómico. Entonces, como es monoatómico, se puede ver como que si fuera una partícula de masa m, ¿verdad? Que tiene una velocidad v, vector v. Como que si fuera una bolita de ping-pong, ¿ok? O una bola de esas de billar, ¿verdad? Pero en el caso de moléculas diatómicas, por ejemplo, como por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, ellas decimos que son diatómicas. Entonces, para imaginarse el modelo, lo vieron como dos átomos de hidrógeno conectados por una barra de masa despreciable. ¿Okay? Entonces, este es un H y este es un H. Y este es el problema que ya estudiamos en Física General 1, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese problema? El rotor rígido, ¿verdad? El rotor rígido son dos masas, dos partículas de masa, masas puntuales, ¿verdad? Conectadas por una barra que puede ser de masa despreciable o no, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que la masa de la barra es despreciable. Entonces ellos ven una molécula diatómica como un rotor rígido, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que lo ven también, en lugar de la barra, le ponen un resorte. Un resorte como los del movimiento armónico simple, que tiene una constante K. ¿Ok? Entonces vean que en este caso los grados de libertad son un grado de libertad en X, un grado de libertad en Y, un grado de libertad en Z. ¿Okay? Cuando yo sumo, tengo 3 grados de libertad por traslación. ¿Ok? Y ya vimos que un resultado ingenioso de ellos es suponer que todas las partículas, todas las moléculas tienen igualdad de probabilidad de moverse en X, Y o Z, debido a que es un movimiento muy desordenado. Entonces, en el caso de las moléculas diatómicas, tiene los mismos 3 grados de libertad debidos a traslación, ¿verdad? Y en este caso, el rotor rígido tiene 2 grados de libertad debidos a rotación. Entonces ya ustedes saben que el rotor, si yo lo pongo en un sistema de referencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El marcador nos dice el movimiento, ¿verdad? Tiene movimiento de esta forma, ¿verdad? Y también rota con respecto a su propio eje. Entonces tiene 1 grado de libertad y 2 grados de libertad. Perdón, y otro grado de libertad. Entonces tiene 2 de rotación. Tiene 2 de rotación. Entonces quiere decir que aquí son 5 grados de libertad. 3 de traslación, porque igual se trasladan X, Y, Z, y 2 de rotación. Y en este caso, vean que ahora tiene 3 grados de libertad por traslación, tiene 2 grados de libertad por rotación y tiene 2 grados de libertad por vibración. Porque entonces ahora nos imaginamos que que la molécula en el interior tiene un resorte. Entonces no solo se traslada y rota con respecto a un plano y con respecto al eje, sino que también hace este movimiento de vibración. Entonces, cada uno de esos movimientos aporta energía y esa energía hay que repartirla. Entonces, para eso fue que desarrollaron el teorema de equipartición, para que no se le quedara nada por fuera, por decirlo de alguna manera. Y aunque es un resultado de esa época de 1880, funciona muy bien, ¿verdad? Por supuesto tiene limitaciones, ¿verdad? Pero, es decir, sí sirvió, sí estaba acorde con lo que se veía, ¿verdad? Con lo que se estaba haciendo en la parte experimental. ¿Okay? Entonces, pues hoy en día hay un montón de técnicas, ¿verdad?
espectroscopía Raman, qué sé yo, infrarrojo, rayos X, hay un montón de técnicas, ¿verdad? Y equipo que se ha desarrollado para visualizar experimentalmente el comportamiento de una molécula, ¿verdad? Y poder ver, digamos, esos grados de libertad o comprobarlos, ¿verdad? Entonces, pues esos grados de libertad ellos los introducen para entonces repartir la energía. Esa es la historia, ¿verdad? Y por eso se llama el teorema de equipartición, ¿verdad? Es decir, que reparten de acuerdo a los grados de libertad de la molécula que estén estudiando. Okay, entonces, en el caso de traslación, pues la energía cinética es un medio de m bx cuadrado más un medio de m by cuadrado más un medio de m bz cuadrado, ¿verdad? En traslación, ¿verdad? Pero si yo tomo en cuenta rotación, ¿qué tendría que poner entonces? Tendría que poner estos tres y tendría que poner más un medio de i omega x cuadrado más un medio de i omega y cuadrado. En este caso sería, i sería el momento de inercia, ¿verdad? Y omega la rapidez angular, ¿verdad? Entonces ya ahí tendría 5 grados de libertad, ¿verdad? Un medio más un medio más un medio más un medio más un medio, 5 medios. ¿Ok? Y arriba sería un medio más un medio más un medio, 3 medios. Por eso es que nosotros escribimos un medio de M0 V promedio cuadrado como 3 medios de KBT. Entonces este 3 medios viene de aquí, ¿verdad? De hacer esa consideración a la hora de repartir la energía. Y así sería para los otros, para este caso, ¿verdad? Para rotación o cuando están, digamos, incluidos el caso de vibración, ¿verdad? Entonces, es decir, las ecuaciones se van complicando más, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta esos grados de libertad. Y también hoy, en mecánica estadística, ahora hay un grado de libertad nuclear, ¿verdad? Que está asociado propiamente con el núcleo de la molécula. Y también hay un grado de libertad atómico, que llaman. Entonces, han ido introduciendo otros términos debido a que, como ustedes imaginan, sobre energía, ¿verdad? Es decir, en la parte experimental se ve que la están repartiendo mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso quiere decir que hay que introducir nuevos términos, ¿verdad? Para que esa energía quede, digamos que, repartida. Profe, Bueno, sí. entonces al fin y al cabo va a también tener vibración las partículas diatómicas. Sí, claro. Sí, la realidad es que no solo tienen rotación, sino que en la realidad tienen vibración. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama espectroscopía Raman, que precisamente qué sé yo, estudian el espectro vibratorio de las moléculas. Sí, hay que tomar en cuenta eso también. Sí, bueno, básicamente ese es el teorema de equipartición, ¿verdad? Como les digo, aquí dice, este modo de compartir la energía por igual entre los tres términos de la energía cinética, traslación, es un caso especial del teorema de equipartición, que se obtiene de la mecánica estadística. Perdón, dice no, que se obtiene de la mecánica, lo leí mal, de la mecánica clásica. Sí, o sea, este resultado, el teorema de equipartición en esa época se lo sacaron de la mecánica clásica. Recuerden que la mecánica clásica era la herramienta matemática que tenían en esa época, ¿verdad? Es decir, apenas estaba desarrollando la electrodinámica, la óptica estaba a medio camino, la termodinámica también. O sea, la herramienta fundamental era la mecánica clásica, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a desarrollar el asunto de los hamiltonianos, los lagrangianos, ¿verdad? Que es el formalismo matemático de la mecánica clásica avanzada, y lo que hicieron fue que agarraron ese formalismo y se lo aplicaron a las moléculas, y funcionó, ¿verdad? Entonces ahí apareció el famoso teorema de equipartición, ¿verdad? Que permitió, digamos, entender el comportamiento de un gas, ¿verdad?
cuando es sometido a cambios de temperatura o de presión, ¿verdad? Porque aquí la cosa es congeniar o que ambas partes estén de acuerdo, ¿verdad? La parte macroscópica, que es lo que se ve, lo que se mide en el laboratorio, ¿verdad? Con algún instrumento, con el modelo atómico, que en este caso la teoría atómica es la teoría cinética, ¿verdad? Del calor. Entonces, perdón, la teoría cinética de los gases. Entonces, esas dos partes tenían que ir de la mano, ¿verdad? Para que tuviera validez, ¿verdad? La teoría. Sí. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya con esto, jóvenes, acabamos finalmente el capítulo 17, ¿verdad? Ven que el capítulo 17 contiene las escalas de temperatura, la ley de los gases ideales, y de último, el capítulo cierra con la teoría cinética, ¿verdad? Como notarán, aquí me extendí un poquito más en teoría cinética porque me parece que aquí el Tipler como que le faltan algunos detalles, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que ustedes leen de otros libros porque ya me han hecho el comentario, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Es decir, que no solo consulten un texto, sino que vean el punto de vista de por lo menos de 2 o 3 autores, ¿verdad? De libros distintos. Pero sí, traté de darles el material en un resumen de teoría cinética para, digamos que, solventar esos huecos que veo por ahí en esta parte, en el Tipler. Y yo creo que, bueno, ya está, vemos que ya tenemos eso cubierto. Entonces, el jueves estaríamos empezando con el capítulo 18, que es el de el calor y la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, para este tercer parcial, recuerden que entran esos dos capítulos, ¿verdad? 17 y 18. Ok, por ahí he contestado las apelaciones que me han hecho. Creo que todavía debo un par de apelaciones que por ahí tengo que revisar, pero ya les he contestado a los que me habían preguntado, ¿verdad? La semana pasada. Y las que me faltan las tengo anotadas. Es decir, no es que se me olvida, sino que es que pues tengo que hacer otras cosas y por lo general me gusta que el asistente también tenga copia de los cambios que se van haciendo en el informe, ¿verdad? El calificador. Entonces me gusta reunirme con él para tener todo, digamos, en orden. Pero por ahí les enseguida que puedo les contesto a los que todavía me falta de resolverles alguna apelación. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo hice una pregunta en el chat antes, pero Ajá. se pasó. Era sobre, digamos, la la fórmula para la velocidad promedio, que es la integral impropia. Sí, usted dice ahí en el chat que se parece a una transformada de Laplace. No, que yo sepa, es decir, no se lo voy a asegurar 100%, pero yo creo que no está relacionado. ¿Cuál dice usted? ¿Cuál de todas? Las integrales. Uh-huh. Las que puse, la de x a la 3 y x a la 4. Ajá. No sé. Sinceramente no le voy a asegurar. Yo diría que no, pero usted dice la forma de la integral con la de la transformada. Sí. Sí, no sabría, no estoy seguro, no quiero afirmar algo que que estaría bateándole. No sé si en el fondo hay alguna conexión, ¿verdad? Habría que averiguar, voy a ver si averiguo y le cuento. Esas conexiones algunas de esas ecuaciones están relacionadas, ¿verdad? Muchos de los resultados en física vienen de algo más, ¿cómo les digo? Más profundo matemáticamente hablando, y que ya ahora no se usa tanto porque ya está el resultado, ¿verdad? Pero han salido por ahí de consideraciones más, digamos, más del área de la parte matemática, ¿verdad? Sí, tengo que averiguar y cualquier cosa ahí, si me encuentro algo les cuento por ahí. Por ahí dice que parece más una integral de una función de densidad de probabilidad.
Y los momentos de probabilidad se pueden sacar de la función generadora. Ok, sí. Sí, eso que usted está diciendo es correcto, ¿verdad? De hecho, ahora que hacen este comentario aquí, que me hace este último comentario, en mecánica estadística arranca así, ¿verdad? En el curso cuando uno comienza estudiando todo lo que tiene que ver con probabilidad, ¿verdad? Los momentos, las densidades de probabilidad, ¿cómo se llama? Y las funciones especiales, ¿verdad? Que se usan mucho en estadística, ¿verdad? Pero sí, lo que dicen en este último comentario, lo que dice Esteban, es correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿no, ¿tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Está bien, todo claro. Creo que usted va a hacer una consulta el jueves, ¿verdad? Sí. Por ahí tengo ya la agendada la reunión. Tengo que mandarles la invitación. Ok. Gracias, profe. Que pase buen día. Gracias, igual usted también. Bueno, jóvenes, entonces quedamos aquí y entonces nos vemos el jueves en la mañana, los que se puedan conectar a la hora de consulta y a la 1 para comenzar con el capítulo de primera ley. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Gracias, Gracias. profe. Bueno, hasta luego.